Atención, se avecina según los estudios técnicos el fenómeno El Niño. Por esa razón, Lima y 13 regiones del país han sido declarados en emergencia por el gobierno. Vamos a trasladarnos a el Ministerio de Agricultura con este anuncio, con la presencia incluso del propio ministro del sector, el ministro de Agricultura. Los gobiernos regionales han indicado deben realizar acciones inmediatas de prevención. Lice Torna, buenas tardes. Cuéntanos más detalles. Adelante. Sí, buenas tardes, Nicolás. En efecto, efectivamente, como tú lo mencionas, el gobierno ha declarado por 60 días en emergencia 14 regiones de nuestro país, esto como medida de prevención ante la presencia de un fenómeno del Niño de estación moderada a fuerte. Y justamente estamos aquí acompañados del ministro de Agricultura para que nos dé más detalles acerca de las acciones concretas que se va a tomar directamente también desde su despacho para justamente determinar actos que nos permitan prevenir antes de lamentar, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, efectivamente, quería explicarle a la población para que no haya pánico o confusión, porque uno normalmente espera que un estado de emergencia se dicte cuando ocurre algo. En este caso es preventivo, por eso es un estado de emergencia por peligro inminente, es decir, hay un escenario probable de que hubiesen algunas lluvias en el final del año que pudieran ser, un poco, nos den una idea de un niño un poco más fuerte, y eso nos permite tener el tiempo para poder prepararnos. Paso a explicar un poco. En este momento ya estamos en un fenómeno del Niño leve moderado. Hay un nivel de temperatura en el mar que son 2 o 3 grados por encima de lo normal, pero no ha generado impacto, sobre todo con lluvias, porque ha coincidido con la etapa del invierno, entonces el mar está más frío. Si este fenómeno se extiende, que es lo que estamos viendo, se extiende hacia el final del año, entonces ahí sí se complica un poco porque llega agua caliente y ahí haría alguna diferencia estos 2 o 3 grados por encima y podría generar una mayor evaporación, genera lluvias. Ante eso es que estamos tomando las previsiones, hemos recibido además recursos del Ministerio de Economía y Finanzas por 150 millones de soles, que se suman a los 50 que ya habíamos venido invirtiendo en lo que va del año, y que también se adicionarían a 50 millones adicionales que el propio Ministerio va a poner de manera que suma todo cerca de 250 millones de soles. Sí, ha habido un trabajo previo. El año pasado también hubo 70 millones de soles de inversión en la zona norte, porque si bien esta emergencia se ha dictado para 14 regiones, las que reciben mayor presupuesto son las que por lo general son más afectadas, que son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Pero hemos considerado distintas actividades en esas 14 regiones como previsión adicional. Hemos querido ponernos en un escenario siempre un poquito más complicado para que justamente en el momento que llegue el fenómeno estemos lo mejor preparados. Ahora, ¿qué es lo que se va a supervisar que las autoridades locales cumplan en estos días? Bueno, hay un trabajo que se está haciendo a través de una comisión multisectorial primero, que está copiando toda la información, todas las demandas que hay, para poder, digamos, organizar el trabajo preventivo. Inclusive se ha adicionado esto a la Fuerza Armada, ya también se les ha integrado, porque es importante que ellos tomen previsión de que en el momento de una emergencia son los primeros llamados a apoyar, sobre todo en el tema de seguridad y en la parte logística. Incluso ellos tienen maquinaria, hay un batallón de ingeniería que nos puede apoyar de manera sustancial en el momento de una crisis. Y ahí lo que estamos haciendo es tratar de tener, como digo, la parte preventiva, pero también la parte de una emergencia, donde tenemos que planificar zonas vulnerables que podrían ser inundadas, para ver cuánta población hay que desplazar, a qué zonas se irían, tener los puntos de acopio de alimentos. Dentro de estas 14 regiones hay algunas que son más vulnerables. Exactamente, las del norte especialmente, entonces podrían requerir que haya que evacuar en algunos casos cierta cantidad de población a zonas, digamos, seguras, donde tengan pues acceso a agua, acceso a alimentos. Tenemos que ir viéndolo los puentes aéreos, tener ubicada maquinaria en puntos críticos para poder solucionar rápidamente los problemas de conectividad que suelen darse. Tenemos un buque logístico de la Armada del Perú, que también podría entrar en operación y de esa manera también apoyar tanto en el lado hospitalario como en el procesamiento de agua potable, y una serie de acciones más que nos van a permitir darle la tranquilidad a la población de que, a pesar que uno no puede controlar la naturaleza porque es muy difícil, tenemos que darle las garantías de poder mitigar cualquier impacto, y eso les dé una garantía adicional a ellos también de tranquilidad. Si bien es importante que las autoridades asuman su responsabilidad, también es tarea de la propia comunidad prepararse, ¿no? Exactamente, y ahí es muy importante la campaña de difusión que tenemos que hacer.
a través de los colegios y en general a través de la prensa. Esperamos también la colaboración de la prensa. ¿Van a haber simulacros? Sí, la idea es tener simulacros de aquí a final del año. Ojalá podamos tener unos 3 simulacros, si es posible, para que podamos estar bien preparados. Hay que darle la menor margen a la improvisación. Quisiera que esto sea muy importante, que se pueda transmitir para que la población esté tranquila, que haya la garantía de que todos sabemos lo que hay que hacer en el momento de una emergencia. ¿Ya hay fechas de estos simulacros? Estamos viendo de que pueda hacerse uno en agosto, en septiembre otro y en octubre otro. En todo caso podrían desplazarse mínimamente esas fechas, pero ese es la primera propuesta que tenemos de trabajo. Estamos teniendo reuniones muy intensas prácticamente en toda la semana para poder confeccionar ya finalmente ese plan de acción y empezar a trabajar en breve, ¿no? Tomando en cuenta estos 60 días, entonces podríamos estar en la potestad de decir que estamos preparados ante un eventual fenómeno del Niño fuerte o extraordinario. Yo diría que estamos en camino a tener ese escenario, estamos preparándonos lo mejor posible. Estos 60 días nos van a ayudar mucho y si es necesario lo vamos a extender porque el trabajo debe estar más o menos completo máximo de aquí a fines de noviembre. Eso es lo que hay que hacer. Para finalizar, ministro, tomando en cuenta que este es un fenómeno recurrente, ¿usted estaría a favor de que se constituya un ministerio que se encargue específicamente de este tema? Yo considero que no necesariamente un ministerio, pero sí debe haber una cierta institucionalidad que se refuerce para trabajar en temas de prevención. Cada sector sabe lo que tiene que hacer, está faltando de repente un poco de articulación y eso requiere además una participación mucho más activa de gobiernos regionales, especialmente gobiernos locales. Yo creo que ahí es donde está el gran trabajo que hay que hacer, poder digamos, articular bien estos niveles de gobierno y de esa manera poder darle tranquilidad a la población de que siempre estamos haciendo prevención. La prevención no es un gasto, la prevención es una gran inversión y hay que hacerla permanentemente. ¿Cuándo estará partiendo al interior del país? Yo estoy yendo esta noche, me estoy yendo para La Libertad. El día de mañana voy a estar justamente inspeccionando algunas obras que hemos hecho. El día viernes estoy en Piura nuevamente en una reunión con juntas de usuarios de todo el norte con el gobernador regional de Piura y de ahí voy a estar yendo permanentemente pues a los lugares donde se requiere que estemos presentes. Y en el momento de la emergencia también estaremos ahí. Si me permite, ministro, también Nicolás Salazar en Estudios tiene una consulta para el ministro de Agricultura. Sí, Lisset. Sí, te escuchamos, Nicolás. Sí, buenas tardes, Lisset. Y muy concreta en realidad, porque tenemos la referencia del fenómeno del Niño del 97. Ya explicó el ministro Benítez que son circunstancias distintas, pero hay que prevenir, ¿no? Para luego no lamentar. En ese sentido concreto, si podría precisar el presupuesto designado para estas obras y específicamente cuáles son las más importantes, ¿no? Recordemos en ese momento cómo los ríos sobrepasaron su caudal y, en fin, perjudicaron puentes, cultivos. Hubo una serie de desastres naturales que lamentamos en aquella época, ¿no? Pero concretamente en esta oportunidad, ¿por dónde se va a apuntalar más esa inversión que señala el ministro de Agricultura? Sí, ministro, nuestro compañero en estudios, Nicolás Salazar, mencionaba pues que en el año 83 y años anteriores, sin duda el fenómeno del Niño 97. ha ocasionado desastres como por ejemplo el tema de la pesca de anchoveta, hubo un año que fue realmente fatal. Me menciona Nicolás Salazar este monto económico que ustedes han recibido del Ministerio de Economía, ¿hacia dónde se va a apuntalar más? ¿Ustedes van a esperar una evaluación de parte de las autoridades regionales o saben específicamente cuáles son las obras específicas que se van a hacer? No, felizmente este trabajo ya se ha hecho. O sea, este recurso ya está claro dónde se va a ejecutar. Ya tenemos las fichas técnicas, hemos estado haciendo trabajo de campo, hemos estado reunidos con juntas de usuarios, con alcaldes, con gobernadores regionales. ¿Y cuáles son las obras específicas que se van a hacer? Son una cantidad enorme, son más de 200 puntos críticos que tenemos, pero están concentrados en los puntos álgidos donde más o menos sabemos por estadística de que siempre por ahí se desbordan, ¿no? Entonces se han tomado en cuenta, este trabajo se ha tomado en cuenta la opinión de los usuarios directamente en agricultura. Por ejemplo, las juntas de usuarios han tenido una labor sumamente importante, ¿no? Así es como se ha definido y los presupuestos que se han recibido por el momento son los que se van a empezar a ejecutar, pero podríamos tener recursos adicionales en la medida en que veamos que hay necesidad de mayores esfuerzos, ¿no? Todo va a depender de la capacidad que tengamos de avanzar lo más pronto posible. Creo que ahí está la clave, el que podamos, como repito, articularnos a los gobiernos regionales y locales y todos sumemos. Bien, Nicolás.
El ministro de Agricultura, no sé si deseas alguna interrogante adicional, Nicolás. Tal vez un comentario, Sí. si me permite. Sí. Quisiera mencionar que también estamos trabajando como sector agrario en la orientación al productor para que sepa qué sembrar y qué no sembrar, porque un sector muy complicado siempre es el agrario. Por exceso de agua, cultivos de campaña no resisten. Quizá los frutales, dependiendo de la cantidad de agua que llegue o el tiempo que se extiendan las lluvias, podría resistir un poco mejor. También vamos a hacer toda una orientación a los agricultores para evitar pérdidas que pudieran preverse si uno toma las previsiones del caso. Pero también van a esperar una evaluación, digamos, de las autoridades. De aquí hasta fin de año deberíamos tener claro ya de qué tamaño, de qué nivel va a ser el evento climático. Esperamos que no se dé siempre, siempre ese es un escenario que todos esperamos, pero vamos a estar monitoreando con el ENFEM para tener ese dato claro. Ok, ministro. Nicolás, ¿alguna consulta adicional? No, gracias. Suscribir lo que ha señalado el ministro Benítez, ¿no? Toda prevención no es gasto, es una inversión. Efectivamente, se están haciendo las cosas con tiempo, porque en realidad se está destinando el dinero, se ha anunciado ya la medida excepcional en la capital y en 13 regiones, pero ciertamente sí hay un análisis que ya se había iniciado y ahí es que se va a dirigir los mayores esfuerzos para evitar que el niño genere tanto desastre, ¿no?, como en el 97 y anteriormente ya lo señalaba nuestra reportera, gracias a Lisette Dorna, en el año 83.